En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Por nuestra falta de fe, Señor, ten piedad. Por nuestra falta de esperanza, Cristo, ten piedad. Por nuestra falta de caridad, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que por la gracia de la adopción quisiste hacernos hijos de la luz, concédenos que no seamos envueltos en las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de la sabiduría. Dios no ha hecho la muerte, ni se complace en la perdición de los vivientes. Él ha creado todas las cosas para que subsistan. Las criaturas del mundo son saludables. No hay en ellas ningún veneno mortal y la muerte no ejerce su dominio sobre la tierra, porque la justicia es inmortal. Dios creó al hombre para que fuera incorruptible y lo hizo a imagen de su propia naturaleza. Pero por la envidia del demonio entró la muerte en el mundo y los que pertenecen a él tienen que padecerla. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo te glorifico, Señor, porque tú me libraste. Yo te glorifico, Señor, porque tú me libraste y no quisiste que mis enemigos se rieran de mí. Tú, Señor, me levantaste del abismo y me hiciste revivir cuando estaba entre los que bajan al sepulcro. Yo te glorifico, Señor, porque tú me libraste. Canten al Señor sus fieles, den gracias a su santo nombre, porque su enojo dura un instante y su bondad toda la vida. Si por la noche se derraman lágrimas, por la mañana renace la alegría. Yo te glorifico, Señor, porque tú me libraste. Escucha, Señor, ten piedad de mí. Ven a ayudarme, Señor. Tú convertiste mi lamento en júbilo. Señor, Dios mío, te daré gracias eternamente. Yo te glorifico, Señor, porque tú me libraste. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, ya sé que ustedes se distinguen en todo, en fe, en elocuencia, en ciencia, en toda clase de solicitud por los demás y en el amor que nosotros les hemos comunicado. Espero que también se distingan en generosidad. Ya conocen la generosidad de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre por nosotros, a fin de enriquecernos con su pobreza. No se trata de que ustedes sufran necesidad para que otros vivan en la abundancia, sino de que haya igualdad. En el caso presente, la abundancia de ustedes suple la necesidad de ellos, para que un día la abundancia de ellos supla la necesidad de ustedes. Así habrá igualdad, de acuerdo con lo que dice la Escritura. El que había recogido mucho no tuvo de sobra, y el que había recogido poco no sufrió escasez.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, nuestro Salvador Jesucristo destruyó la muerte e hizo brillar la vida mediante la buena noticia. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Cuando Jesús regresó en la barca a la otra orilla, una gran multitud se reunió a su alrededor y él se quedó junto al mar. Entonces llegó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, y al verlo se arrojó a sus pies, rogándole con insistencia: «Mi hijita se está muriendo. Ven a imponerle las manos para que se sane y viva». Jesús fue con él y lo seguía una gran multitud que lo apretaba por todos lados. Se encontraba allí una mujer que desde hacía 12 años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho en manos de numerosos médicos y gastado todos sus bienes sin resultado. Al contrario, cada vez estaba peor. Como había oído hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque pensaba: con solo tocar su manto quedaré sanada. Inmediatamente cesó la hemorragia y ella sintió en su cuerpo que estaba sanada de su mal. Jesús se dio cuenta enseguida de la fuerza que había salido de él, se dio vuelta y dirigiéndose a la multitud preguntó: ¿quién tocó mi manto? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la gente te aprieta por todas partes y preguntas quién te ha tocado? Pero él seguía mirando a su alrededor para ver quién había sido. Entonces la mujer, muy asustada y temblando porque sabía bien lo que le había ocurrido, fue a arrojarse a sus pies y le confesó toda la verdad. Jesús le dijo: «Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda sanada de tu enfermedad». Todavía estaba hablando cuando llegaron unas personas de la casa del jefe de la sinagoga y le dijeron: «Tu hija ya murió. ¿Para qué vas a seguir molestando al maestro?». Pero Jesús, sin tener en cuenta esas palabras, dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que creas». Y sin permitir que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago, fue a casa del jefe de la sinagoga. Allí vio un gran alboroto y gente que lloraba y gritaba. Al entrar les dijo: «¿Por qué se alborotan y lloran? La niña no está muerta, sino que duerme». Y se burlaban de él. Pero Jesús hizo salir a todos y, tomando consigo al padre y a la madre de la niña y a los que venían con él, entró donde ella estaba. La tomó de la mano y le dijo: «Talitá cum», que significa: «Niña, yo te lo ordeno, levántate». Enseguida la niña, que ya tenía 12 años, se levantó y comenzó a caminar. Entonces ellos se llenaron de asombro y él les mandó insistentemente que nadie se enterara de lo sucedido. Después dijo que dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. San Marcos nos narra 2 milagros de nuestro Señor Jesucristo, íntimamente relacionados: un milagro de resurrección que se enuncia al comienzo del Evangelio con la petición de Jairo y se resuelve al final del Evangelio con la resurrección de aquella niña de 12 años. Y entre esta presentación y esta resolución del milagro en el cual Jesucristo resucita a aquella niña, está el otro milagro, el milagro de la curación de aquella mujer que padecía de hemorragias. Son 2 milagros muy relacionados. Es la curación de aquella mujer, la resurrección de aquella niña. Y como siempre sucede en el Evangelio, los milagros del Señor nos hablan
de su misión salvadora y por lo tanto nos hablan de su pasión, muerte y resurrección. No es casual que la Escritura nos diga: sus heridas nos han curado. Lo dice el profeta Isaías, lo repite también San Pedro: sus heridas han curado nuestras heridas. Este es el sentido del milagro central aquí, lo que sucede con aquella mujer que padecía de esa enfermedad hacía ya 12 años, la misma edad que tenía aquella niña. Esa plenitud en el sufrimiento significa 12 años, mucho tiempo padeciendo esa enfermedad, ese flujo de sangre. La sangre de Cristo cura nuestras heridas, es lo que viene a decirnos San Marcos con este milagro. Por sus heridas hemos sido curados, por sus heridas hemos sido sanados. Su sangre restaña nuestra sangre. Vemos en el Apocalipsis al Cordero de Dios, degollado, herido, pero de pie. Y esa sangre salvadora del Cordero de Dios, sobre la cual, que triunfa sobre el poder de la muerte y sobre la cual el Cordero se mantiene en pie, porque está vivo y eternamente nos regala esa sangre salvadora. Esa es la sangre que cierra las heridas profundas del corazón de los hombres, la herida más profunda de todas, que es la herida del pecado. Y por eso también San Marcos nos lo presenta junto con el milagro de resurrección. La resurrección de esta niña preanuncia la resurrección de Cristo. Ella puede resucitar a causa de que Jesucristo vino al mundo para padecer, morir y resucitar por nosotros. Notemos que el jefe de la sinagoga, el padre de aquella niña, Jairo, va al encuentro del Señor, se arrojó a sus pies, rogándole con insistencia. Después le va a explicitar a Jesús el contenido de su petición: mi hijita está muriendo, para que Jesús impida esa muerte, para que la cure antes de que muera. Se intuye aquí lo que va a pasar después en la palabra de aquellos que vienen de la casa de Jairo diciendo: tu hija ya murió, no molestes más al maestro. Se intuye esta oscura perspectiva de que contra la muerte no hay nada que hacer. Esta tenebrosa perspectiva de que la muerte tiene la última palabra. Esta convicción que Jesucristo vino a destruir. Pero antes del contenido de la petición es muy interesante la actitud de Jairo. Se postra a los pies de Jesús y le ruega. Los pies de Jesús son el signo de su victoria sobre el poder del pecado y sobre el poder de la muerte. Esto ya empieza en el Antiguo Testamento, en el libro del Génesis, cuando nuestros primeros padres, después de cometido el pecado original, escuchan el rumor de los pasos de Dios por el jardín donde el pecado se había cometido. Ellos temen frente a esos pasos porque el pecado nos retrae de la proximidad de Dios, nos aleja de Dios, nos oscurece, nos esconde, nos separa. Pero ese caminar de Dios y el rumor de sus pasos es el rumor y el sonido de su voz, que llama al hombre a salir de esa oscuridad, a levantarlo de la muerte del alma, a sacarlo de la situación de lejanía, de postración, de separación de Dios. También el Antiguo Testamento se alegra frente a los pies del mensajero de la salvación, como lo van a decir los profetas. Jesús va a recorrer la Tierra Santa, va a caminar por la Tierra Santa, va a poner el pie sobre el mar, signo de su triunfo. Y entonces estos pies del Señor contienen un signo. María en Betania, también nos dice el Evangelio, sentada a los pies de Jesús escuchaba su palabra, signo de victoria. Lo tenemos en las
imágenes de María Santísima, recordando aquello también del Génesis, que aplastaría la cabeza de la serpiente. María Santísima y el descendiente de María Santísima aplastan la cabeza de la serpiente, ponen el pie. El pie es signo de la victoria, por eso se arroja a sus pies, como un tácito reconocimiento del triunfo de Dios, que triunfa, que resulta victorioso sobre el poder de la muerte. Y le ruega, lo llama junto a sí, es la palabra más literalmente. Quiere que esté con él. Y acá está la curación de Jairo en primer lugar. Acá es donde tiene lugar lo más importante. Estar con él. Quiero que estés conmigo. De hecho, Jesucristo no le responde nada allí, sino que hace algo, se fue con él, nos dice el texto. Es el nombre del Mesías, Dios con nosotros para salvarnos. Esto es lo prioritario, esto es lo más importante. Esto es lo que supera el poder de la muerte. Estar con Él porque Él está con nosotros. Está en nosotros y entonces nosotros estamos en Él. Contra ese vínculo, ni siquiera la muerte puede resultar victoriosa. Cuando Jesús recorre el camino que va hacia la casa de Jairo, donde la muerte ya había cobrado su víctima, se encuentra con la mujer que padecía de hemorragias y mientras pronuncia estas palabras, hija, tu fe te ha salvado, los que vienen de la casa de Jairo con la mala noticia le dicen a Jairo, tu hija ya murió. La palabra hija, pronunciada por dos voces tan distintas, la voz del Evangelio, la voz de Cristo, hija, quedas sanada de tu enfermedad, quedas redimida, tu fe te ha salvado, vuelve a tu casa, vuelve a la casa del Padre Celestial. Anuncio de la buena noticia, de la vida nueva. Frente a ese anuncio de la vida nueva, aparece este anuncio, este antievangelio, por así decirlo, en las palabras de aquellos hombres que le dicen a Jairo que su hija ya murió y que por lo tanto ya nada se puede hacer, que la muerte ha triunfado. Se produce como esta gran colisión, este encuentro entre el poder de Cristo y el poder de la muerte, entre el poder de la gracia y el poder del pecado, luz y tinieblas. La vida y la muerte se enfrentaron en un duelo admirable, nos dice la secuencia del día de Pascua. El Rey de la vida estuvo muerto, pero ahora vive. Esta colisión muy fuerte, muy intensa, se resuelve definitivamente en la resurrección de aquella niña. Levántate, resucita. Y una vez que la niña resucita, Jesús dice que la alimenten, porque es la vida nueva, la vida del bautizado, la vida del redimido, la vida de aquel que estaba, como todos nosotros, lejos de Dios, desde el instante de nuestra concepción, hasta el momento clave de nuestra vida que fue el bautismo. Hemos resurgido a la vida y esa vida es alimentada, no ya con un alimento distinto de aquel que nos lo da, sino con el mismo Cristo. Por eso aquí hay una referencia a Dios que nutre esa vida, que fortalece nuestros pasos para recorrer este camino que nos conduce a la patria del cielo. Pidámosle entonces a nuestro Señor que llegue también hasta lo más profundo de nuestras almas, que nos resucite, que nos levante, que nos conceda la plenitud de su vida, de su gracia, de su amor cada día de nuestra vida, para que habiendo resucitado y alimentándonos con esa misma presencia de Dios en nuestras almas, podamos participar un día del banquete eterno en la Jerusalén del cielo. Que así sea. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor,
que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Dios de bondad, que das eficacia a tus misterios, concede que nuestro culto resulte digno de estos sagrados dones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tu amor por el mundo fue tan misericordioso que nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, y quisiste que Él fuera en todo semejante al hombre, menos en el pecado, para amar en nosotros lo mismo que amabas en Él. Con su obediencia filial recuperamos tus dones que la desobediencia del pecado nos hizo perder. Por eso, unidos a los coros de los ángeles y los santos, cantamos un himno a tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Gabriel, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a los preceptos del Salvador, e instruidos por su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Que la víctima divina que hemos ofrecido y recibido nos llene de vida, Señor, para que unidos a ti por el amor demos frutos que permanezcan eternamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén.